Sí, Cecita, se escucha. Sí, 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 qué bueno. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. César. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en el coloquio de licenciatura en física, el primero del 2025. Hoy pues con un invitado especial. Realmente me da mucho gusto presentar al profesor Jorge Ricardo Mejía Salazar. Él es físico, magíster y doctor en física de la Universidad del Valle. Tiene varias estancias postdoctorales y actualmente es profesor asociado, si no estoy mal, Asistente, asistente asistente. en el Instituto de Telecomunicaciones de Brasil. Eh, bueno, pues tiene un amplio recorrido, una historia, un trabajo que cuenta con buen reconocimiento en el campo de la fotónica, de la plasmónica, magnetoplasmónica, bueno, y ahora recientemente pues sus trabajos orientados especialmente a metamateriales, metasuperficies, y justamente hoy viene a compartirnos sobre sus trabajos más recientes que tienen que ver con esta captura de nanopartículas pequeñas usando nanoestructuras fotónicas, entonces completamente eléctricas. Jorge Ricardo, verdad que muchísimas gracias por tu deferencia de acompañarnos hoy, ofrecernos esta charla y porque comenzamos muy tarde, no voy a hacer más preámbulos, sino que directamente. Entonces, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a César por la oportunidad y a ustedes por permitirme hablar de mi trabajo y estar presentes para escucharlo. Muchas gracias. Eh, ya. Entonces, como César mencionó, yo trabajo en el Instituto Nacional de Telecomunicaciones en Brasil. Para contextualizar un poco sobre el instituto, este espacio pequeño que está aquí es el mapa de Brasil. Lo que está resaltado en rojo es el estado de Minas Gerais. Es uno de los estados, uno de los más grandes de Brasil. Aquí está un poco aumentada la imagen del estado de Minas Gerais. El estado de Minas Gerais está colinda con el estado de Sao Paulo, el estado de Río de Janeiro, Espíritu Santo, Bahía y el estado de Goiás. Y aquí en esta marca pequeña que está en esta región es el Distrito Federal. Aquí en Minas Gerais, en el sur de Minas Gerais, en esta pequeña manchita que se ve aquí, está la ciudad de Santa Rita do Sapucaí. Esta que está aquí es una foto panorámica de la ciudad. Es una ciudad relativamente pequeña, tiene 44.000 habitantes. Es una región que sus principales destaques, la economía se basa principalmente en producción agrícola, produce café, también produce lácteos y produce dispositivos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones. Hay varias empresas relacionadas. En esta ciudad que el Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Esta es una foto del edificio de la biblioteca. Aquí hay un espacio para los estudiantes sentarse, compartir, cafetería. En ese instituto yo tengo un grupo de electromagnetismo aplicado. En ese grupo de electromagnetismo aplicado es un grupo multidisciplinar. Actualmente hay 4 investigadores postdoctorales. Está Eliete, que hizo doctorado en biofísica, su formación pregrado y maestría en física y doctorado en biofísica. Está Faustino Reyes, él hizo pregrado, maestría y doctorado en Univalle también en física. Hizo postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo durante un año y ahora está haciendo postdoctorado conmigo allá en el instituto. Está John James, que es el autor, el autor principal del trabajo de las nanopartículas que voy a hablar más adelante. Él hizo su pregrado y maestría en física en la Universidad del Valle, el doctorado en física en la Universidad de Sao Paulo y actualmente trabaja conmigo como investigador postdoctoral en el instituto. Está Elsa. Elsa hizo pregrado en química, maestría y doctorado en biotecnología en la Universidad Estadual de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, creo que en la ciudad de Araraquara. Y actualmente está usando los conocimientos que ya tiene sobre aplicaciones bio
para hacer dispositivos aplicados a telecomunicaciones y dispositivos vestibles. Están los estudiantes de doctorado que tengo actualmente. Está Jessica. Jessica trabaja en metasuperficies, actualmente metasuperficies reconfigurables. Está Joao. Joao trabaja en expansión multipolar para explicar las resonancias en metasuperficies. Es una técnica que consiste en la expansión de los multipolos que ustedes deben haber visto o van a ver en el curso de electromagnetismo. Está Saldaña, que él hizo pregrado en Ingeniería de Automatización y Control, maestría en Ingeniería de Automatización y Control. Actualmente está haciendo doctorado conmigo, pero él también es profesor en el instituto hace mucho más tiempo que yo y es el director del área de robótica. Entonces él está usando todos los conocimientos y las capacidades que tiene en el área de robótica para hacer aplicaciones en telecomunicaciones como parte de su doctorado. En los estudiantes de maestría está Beatriz, que hizo pregrado en telecomunicaciones, actualmente está haciendo maestría en telecomunicaciones, vamos a trabajar metasuperficies en el régimen óptico. Guillerme, que hizo pregrado en automatización y control y está empezando a hacer maestría, va a trabajar en desarrollo de dispositivos IoT. Y está Eduarda, anteriormente, hasta el final del año pasado había 4 aquí, solo que 2 se fueron a Francia a hacer intercambio, y el otro era Guillerme, que ya hizo la transición y entró a maestría. En Brasil funciona un poco diferente aquí. Aquí normalmente haces tu trabajo de investigación cuando estás en el último año y forma parte del trabajo de grado. En Brasil existe un programa de iniciación científica y usted puede empezar desde el primer semestre hasta el último. Entonces, Eduarda, por ejemplo, está en 7º semestre y ya está haciendo su programa de iniciación científica. Ese programa de iniciación científica les da unas becas. Les da unas becas. Entonces, pues ellos tienen una beca para dedicarse 20 horas a trabajar en esto y van aprendiendo. Yo entiendo que es muy parecido a lo que intentan implementar aquí en Colombia en varias instituciones, que es los semilleros, ¿cierto? Es más o menos la misma línea. En Univalle, cuando yo estaba en proceso de implementar eso. También, entonces, tenemos colaboraciones nacionales e internacionales. Aquí coloqué los investigadores con los que publico con más frecuencia. Está Edwin Moncada, que fue mi compañero de doctorado en física. Desde maestría hasta doctorado fuimos compañeros. Él actualmente es profesor en la UPTC en Tunja. Está Javier Medina, que él también hizo doctorado con nosotros. Él se fue a hacer postdoctorado en la Universidad Autónoma de México, ahora es profesor allá. Está el profesor Osvaldo Novaes de Oliveira, que es un investigador muy destacado en Brasil, con un alto reconocimiento. Allá fue donde yo hice la segunda estancia postdoctoral en 2016 y desde entonces seguimos trabajando juntos. Yo estuve allá haciendo postdoc hasta 2018, me fui al instituto, pero nosotros tenemos una altísima producción en trabajos conjuntos. Él trabaja con biosensores plasmónicos, dispositivos vestibles, toda esta área, y nosotros hacemos la parte de simulaciones de esos dispositivos. Está Niccolo Macaferri, él es italiano, pero trabaja en una universidad de Suecia, en la Universidad de UMEA. Él trabaja en dispositivos magnetoplasmónicos también, él tiene un setup experimental para hacer toda esta parte y también procesos ultra rápidos. Y está Conrad Rizal, que es el fundador y propietario de una empresa que se llama SID Nanotech, que está en Canadá, y esa empresa produce dispositivos tecnológicos a partir de resultados de investigación. Entonces, con él trabajamos en hacer procesos de desarrollo, diseño de biosensores, por ejemplo, magnetoplasmónicos, y cuando tienen una respuesta muy alta, la idea es que él los implemente y hace producto final. Entonces sería una transición de la academia para la industria. Aquí entonces, como dije al inicio, nosotros tenemos un grupo de electromagnetismo aplicado. Ese grupo de electromagnetismo aplicado abarca todo el régimen, todo no, pero abarca desde las microondas hasta el régimen óptico. Entonces trabajamos en electromagnetismo aplicado yendo desde las microondas hasta el régimen óptico. Por esa razón voy a empezar por las frecuencias más bajas, que serían las microondas. Aquí voy a mostrar un trabajo que hicimos en 2023. La autora principal de este trabajo es Elsa, la que dije que trabaja en biotecnología. Ella tenía unos procedimientos con los cuales realizaba sensores usando un substrato flexible. En este caso es un substrato PET, un polímero, el polímero del que están hechas las botellas de gaseosa 2 litros, Coca-Cola 2 litros. Ese polímero también lo venden en placas planas, entonces conseguimos una placa plana de esas, y ella usó los conocimientos que ella tiene de esto
usamos la parte de nanotecnología y desarrollamos una metasuperficie. Esta metasuperficie, lo que ven aquí, estos dibujitos que están allí, son de oro. Entonces lo que se hizo fue, usamos oro no por gastar plata, sino porque era el único metal que teníamos para evaporar, pero era para mostrar el concepto, se puede usar con cualquiera. Entonces allí se pone una piedrita de oro en el evaporador, lo lleva al punto de evaporación y deposita. Entonces lo que ella hizo fue usar el método de serigrafía que se usa normalmente, pero usando un evaporador. Entonces los espesores de las películas son en este caso dieron 100 nanómetros, hicimos AFM, hicimos SEM, hicimos varias caracterizaciones. Ahí mostramos que esa metasuperficie que desarrollamos tenía una resonancia bastante estable con el ángulo de incidencia y una segunda resonancia que aparece aquí para incidencia oblicua y se debía a la componente del campo que estaba entrando perpendicular a la superficie, generaba esta segunda resonancia. Para teta 0, la resonancia básicamente no existe y a medida que teta va creciendo se va volviendo más intensa. Esos son resultados experimentales, tienen bastante ruido porque fueron hechos en ambiente real. Se pusieron los detectores, el generador de señales, todo en un ambiente completamente real y por eso están así. Si lo hubiéramos hecho en una cámara anecoica, seguramente las curvas serían más lisas, tendrían menos ruido. Otra cosa que usamos, cuando yo hice el doctorado trabajamos en cristales fotónicos. Hay una gran problemática y es que usted, por ejemplo, cuando ve su roteador, hoy en día es bien común que le aparezca 2.4 y 5 gigas. Entonces, el de 2.4 gigas, usted se puede hacer lejos de él, entre comillas, se puede hacer en el fondo de la casa y usted mira y todavía le aparece la señal. Pero el de 5G a usted le aparece cuando está relativamente cerca de él y que no hay muchas paredes. Es porque la longitud de onda del 2.4 es mucho mayor que la de 5 gigas. Entonces, esa de 5 gigas se ve mucho más afectada por paredes y todo lo demás que hay. ¿Cuál es la cuestión? Entre más alta es la frecuencia, más rápida es la transmisión de datos. Entonces usted quiere tener un internet que usted pueda conseguir llegar hasta el fondo de la casa y la señal 5G, que es la más rápida, le llegue bien. Pero ¿qué pasa con los roteadores? Ustedes ven y la antenita queda ahí salida del roteador y ella irradia de la misma forma en todas las direcciones. Es isotrópica en el plano. Es para todas las direcciones, irradia de la misma forma. Entonces, si usted lo tiene en una esquina de la casa, su vecino está recibiendo una señal, pero su vecino no le importa o usted tampoco quiere que le llegue porque usted la necesita para usted, no para él. Entonces usamos el concepto de reflectores de Bragg, que era algo que había trabajado en pregrado y maestría, y construimos un sistema de reflectores de Bragg usando PLA, que es ácido láctico, que es un material bastante barato, bastante disponible para hacer por impresión 3D, y por impresión 3D se fabricó este sistema. Claramente los reflectores de Bragg en teoría funcionarían para infinito número de periodos, pero nosotros conseguimos ir demostrando que disminuyendo ese número de periodos, aún para un número de periodos hasta 3, conseguimos tener un excelente comportamiento y aquí se puede ver que le damos una alta direccionalidad al campo que irradia la antena y a la parte hacia atrás, que sería toda esta región de acá, básicamente no va a llegar nada. Entonces, si usted pone esto y lo orienta hacia la zona en la que usted necesita que le llegue una buena señal, usted va a tener una alta señal allá, aún con las frecuencias de 5G, que es la más alta de su roteador. Siguiendo en esa línea, entonces estaba en 5 gigas, ahora una de las frecuencias para el 5G y una de las dificultades del 5G es en 26 gigas. 26 gigas, a partir de 26 gigas usted ya puede empezar a tener tasas de transferencia que pasan de unos cuantos decenas de megas, que es lo que usted tiene en 5G, para aproximarse a gigas. Pero esas ondas de aquí de 26 gigas son ondas milimétricas. Entonces, con cualquier cosa que esté en el entorno, ellas se van a ver afectadas. Por lo tanto, usted necesita encontrar las maneras de aprovecharla al máximo posible. Ahí nosotros usamos el mismo concepto de reflectores de Bragg, pero hicimos una sección cónica. Aquí hacemos una semiesfera y le hacemos un corte cónico. Con ese corte cónico, claramente el diseño y el ángulo que tiene ese cono interno fue un proceso de ingeniería hasta encontrar el que daba la máxima eficiencia. Si nosotros quitamos el cono, esto aquí genera una radiación que sería toda la semiesfera superior. Como él está irradiando en toda la semiesfera superior, va a conseguir cubrir todo el espacio, pero a una distancia muy pequeña. Cuando ponemos el reflector que desarrollamos, por ser en estas frecuencias milimétricas, un reflector es extremadamente pequeño, cabe en la mano. Y aquí tenemos el mismo sistema, ponemos el adaptador, ponemos la antena,
ponemos el reflector, es bastante básico, y le damos una alta direccionalidad, entonces conseguimos aumentar el alcance muchas veces en las frecuencias de 25 a 26 gigas, que son las frecuencias para el 5G. Ese artículo fue parte de la tesis de doctorado de Jessica. Ya subiendo en las frecuencias, entonces usamos una parte de lo que conocemos de la magneto-óptica y demostramos que si hacemos una metasuperficie usa un grating dos-dimensional sobre un plano y tenemos un sistema con propiedades magneto-ópticas, estos lóbulos que ven aquí son patrones de irradiación calculados con COMSOL, los exportamos y los pusimos encima de la figura para que quedara bien ilustrado. Demostramos que si usted tiene un sistema de eso, si tiene una onda en el régimen de terahertz, el régimen de terahertz es algo que aún la gente discute, pero lo estándar es desde 0.1 terahertz hasta 3 terahertz. Es como el más usado. Hay otros que dicen que es de 3 a 10, pero usando el que más se usa es de 0.1 a 3. Nosotros aquí tenemos una frecuencia de 300 gigas, que sería 0.3 terahertz. En esa frecuencia mandamos el campo, esa onda, son ondas micrométricas, mandamos esa onda y demostramos que aplicando campos, si lo aplicamos a lo largo de esta dirección X, conseguimos hacer que el campo se venga para acá o para acá, y si lo aplicamos alrededor de la dirección Y, podemos hacer que se venga en una dirección o en la opuesta. Entonces conseguimos redireccionar unas ondas aplicando solamente un campo magnético. Entonces, él debería atravesar normal, que es lo que ocurre aquí, y si aplicamos un campo podemos redirigirlo. ¿Para qué sirve eso? Si usted tiene un usuario o múltiples usuarios, al menos 4 o 5, uno que está al frente y otros que están en las direcciones oblicuas, usted puede atenderlos a todos aplicando campos magnéticos, puede hacer que la señal les llegue a todos en diferentes instantes, claramente. Otro concepto que desarrollamos recientemente, aquí los junté todos los tres en una solo diapositiva. Slide. En un solo slide. Entonces, el primero que hicimos fue cuando ustedes llegan a la última parte del curso básico de electromagnetismo, que sería la primera parte de la segunda parte, del segundo curso, el más avanzado, que es cuando ustedes empiezan radiación. Cuando ustedes van a empezar radiación, ahí normalmente en alguna parte el profesor habla de la antena de media onda. Es el ejemplo más clásico que existe para hacer esa parte. Entonces nosotros hicimos una antena de media onda nanométrica. Entonces llevamos el concepto así, un sistema nanométrico con una antena de media onda. Y estas barritas que ven aquí son de cobalto y plata, una aleación de cobalto y plata que está bastante desarrollada. Todos esos trabajos son teóricos, pero está bastante desarrollado experimentalmente. Entonces ya todas las permitividades, la parte diagonal, las partes no diagonales, todo está bien caracterizado. Por esa razón usamos ese material, aprovechamos los resultados experimentales de las permitividades y usamos como substrato el dióxido de silicio. Y para esas antenas logramos demostrar analítica y numéricamente que cuando usted aplica campos magnéticos puede reconfigurar los campos. Aquí la reconfiguración es relativamente baja. Usted puede tener pequeñas inclinaciones en el campo, y eso lo demostramos, como dije, teórica, usando funciones de Green. En esta parte nos auxilió Edwin Moncada, que él tiene bastante experiencia en esta área, y ya la otra fue la parte numérica que abordamos con COMSOL Multiphysics también. Demostramos ese concepto. Este artículo aquí, con ese concepto, fue seleccionado como Editor Speak Now Optics Letters. Después, ese ahí fue un concepto básico. Ahí lo que hicimos fue pasar a las aplicaciones. ¿Cuáles serían las aplicaciones de tener eso? Usted imagínese los chips. Cuando usted tiene un chip para transmitir informaciones, ellos se calientan mucho porque la información se transmite por cables de oro. Generalmente es oro, que es el más usado, o cobre en su defecto. ¿Qué pasa? Usted transmite esas señales y él, por estar viajando por un metal, va a generar calentamiento. Entonces, porque el metal por efecto Joule empieza a calentarse. Entonces, ¿qué tal si usted todo lo que usamos aquí de transmitir señales al celular o transmitir señales entre antenas, usted lo lleva al mundo nano? Y en vez de usted de un punto a otro dentro del chip transmitir usando cables, usando contactos metálicos, transmite usando luz. Ese concepto no lo inventamos nosotros, es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene esas antenas, usted puede transmitir de un punto a otro, y después usted, si necesita cruzar, va a tener que hacer todo un montón de cosas para ir a otro, porque es difícil. En cambio, en los circuitos, si usted quiere
tener varios puntos, usted conecta todos esos puntos y usted tiene una forma de decir para dónde se va. Y las nanoantenas no tenían eso. Lo que nosotros hicimos fue mostrar que si llevamos este concepto a nanoantenas tipo corneta, usted puede tener una comunicación entre chips, usted puede tener un chip enfrente de varios, nosotros consideramos al menos 3, y usted puede decidir a cuál de los 3 le va a transmitir la información. Aplicando un campo, usted puede inclinar la señal para que le llegue al que usted quiere. Esa sería comunicación entre chips, y luego dentro del mismo chips comunicar elementos diferentes. Entonces usted colocando antena, transmisora, receptora y otra transmisora, usted puede al frente de una colocar al menos 3 y decir cuál es la que va a recibir esa señal. Estos resultados están todos en el régimen óptico, este está cerca de 880 nanómetros y estos ya están en 1000 y algo, que están en la región infrarroja. Después, otra de las cosas que hacemos es la parte de aplicaciones bio. Resulta que la plasmónica empezó a llamar mucho la atención para biosensores porque la plasmónica permite detectar concentraciones muy pequeñas. Resulta que en la farmacéutica hay un gran problema, y ese problema fue descubierto en los años 60 con el famoso desastre de la talidomina. La talidomina fue un fármaco que se desarrolló para tratar las náuseas de las mujeres embarazadas. Cuando una mujer embarazada tenía náuseas y estaba con todas estas reacciones que da, las ganas de vomitar y el malestar, entonces se desarrolló la talidomina y se empezó a proveer porque era una excelente solución para el problema. Y resulta que todos esos bebés que empezaron a nacer con mutaciones genéticas bastante graves. La mayoría se morían. Aquí es un monumento de Alison Lapper. Alison Lapper aún está viva. Alison Lapper es una artista británica. Y ella nació sin brazos y con unas piernas extremadamente cortas porque su mamá consumió talidomina. Entonces, a partir de ahí se descubrió, empezaron toda una investigación y impidieron la continuidad de ese medicamento, a descubrir por qué ese medicamento estaba produciendo ese problema, porque hasta ese momento pues, no sabían qué era lo que pasaba. Y descubrieron que cuando en una farmacéutica sintetizan un fármaco, ese fármaco, en el proceso de síntesis, él sale en dos formas que son iguales pero diferentes. Lo voy a explicar un poco. Mis manos, ellas son iguales pero son diferentes. Son iguales pero son diferentes porque esta mano es el reflejo de esta, exacto, pero no existe ninguna transformación geométrica a través de la cual yo pueda coger esta mano y hacer que coincida con esta. Entonces, resulta que las moléculas que tienen actividad biológica, la gran mayoría tienen esa característica. Y esa característica geométrica se conoce como quiralidad. Entonces la quiralidad es si está en el sentido derecho o en el sentido izquierdo. Y resulta que una de las quiralidades, creo que era la quiralidad izquierda, era la que resolvía el problema, y la otra generó una alta toxicidad, que era la responsable de las mutaciones. Pero a partir de ahí se empezó a desarrollar toda una investigación en farmacología, y hoy en día hay evidencias bastante fuertes de que la toxicidad debida a la quiralidad puede causar diabetes, Parkinson, Alzheimer y algunos tipos de cáncer y otra serie de enfermedades. Hay muchas enfermedades por la toxicidad de la quiralidad equivocada en los fármacos. Entonces se ha desarrollado toda una tecnología para que los fármacos sean lo más enantiopuros posibles, es decir, tengan el enantiómero correcto y la más baja concentración posible del enantiómero que es tóxico. Los métodos que se usan actualmente, los más desarrollados, son métodos químicos. Para esos métodos químicos usted tiene que colocar un químico con su sustancia que interactúe, porque las cosas quirales interactúan con cosas quirales. Entonces tienen que poner un químico, pero luego cuando van a retirarlo, no logran retirarlo completamente. Entonces, además de que aún queda una parte de quiralidad que no se debe, genera cierto nivel de contaminación en las muestras. Entonces hay una actividad investigativa bastante fuerte para usar óptica. ¿Por qué? Porque la luz circularmente polarizada y derecha e izquierda también son quirales. Si yo tengo luz circularmente polarizada derecha y luz circularmente polarizada izquierda, una es el reflejo de la otra, pero no son lo mismo. Entonces, como las cosas quirales interactúan con cosas quirales, la luz se está empezando a usar para eso. Pero ¿cuál es la desventaja? Que las moléculas, hay las que son muy grandes
se logran controlar y se logra reducir usando procesos químicos. Pero cuando son moléculas muy pequeñas, digo una molécula de 10, 15 nanómetros, ahí ustedes no va a tener mucho cómo interactuar porque 10 o 15 nanómetros contra 400 a 700, que es la luz visible, que es la que se usa, el acoplamiento entre la molécula y la luz es muy bajo. Usted solamente va a lograr ese acoplamiento si hay una concentración alta de moléculas, pero si usted tiene una molécula o dos y son pequeñas, usted no las va a poder detectar con esos medios. ¿Qué se ha hecho? Se ha empezado a usar la plasmónica porque la plasmónica tiene esa capacidad. Solo que para hacer la plasmónica tienen que hacer estructuras que son intrínsecamente quirales. Entonces, cuando usted tiene el resultado, usted tiene el resultado de lo que está pasando allá, pero también tiene el resultado que genera la estructura. Y eso ha generado confusiones y hay toda una investigación, bueno, ¿y cómo resolvemos eso? El año pasado hicimos una propuesta en la cual hacemos una estructura que no es quiral y usamos un fenómeno que sí es quiral. Y ese fenómeno es el fenómeno magneto-óptico Faraday. Usted puede aplicar la rotación de Faraday y de acuerdo a la orientación de la magnetización usted puede rotar la luz en un sentido o en el opuesto. Entonces nosotros demostramos que usando sistemas magnetoplasmónicos hechos con ciertas características geométricas y demás, podíamos detectar concentraciones hasta de 20 partículas dentro de cada cavidad de esas, que es una concentración considerada bastante baja. Hoy en día estamos escribiendo un artículo en el que logramos llegar a una molécula alrededor de un sistema de estos, solo que ahora no estamos usando una cavidad, sino un resonador que está externo. Ese trabajo no lo traje a mostrar porque está en proceso de escrita, pero usamos el principio, básicamente es el mismo principio. Y ya viene el siguiente, que es las fuerzas ópticas. El año antepasado ya logramos demostrar la posibilidad de atrapar partículas muy pequeñas de hasta 10 nanómetros de tamaño en pozos y además mostramos que podemos no atrapar una, sino atrapar dos y más adelante voy a explicar por qué eso es interesante. Entonces, a partir de aquí, la pregunta es, ¿y por qué atrapar partículas podría ser interesante? ¿Por qué llama la atención? Entonces resulta, esto se salió, apreté por error alguna cosa aquí. Ah, ya. Por casualidad, Arthur Askin estaba haciendo unos experimentos con luz y él observó en uno de sus seminarios, cuenta que él eso lo descubrió por casualidad, él tenía la luz, lo tenía en un ambiente abierto y él empezó a observar que las partículas de polvo que estaban en el ambiente se iban hacia la región de donde estaba el láser. Y él empezó a tener curiosidad por qué eso pasaba. Entonces empezó a crear sistemas más aislados, más controlados, hasta que llegó a un sistema, aquí él creó un sistema microfluídico, en el cual tiene una luz láser, tiene un lente que concentra la luz en esta región, él tiene un microscopio con el cual consigue observar qué es lo que pasa aquí, y tiene un huequito aquí por el cual él consigue meter partículas de un tamaño de una micra. Y él empezó a meter las partículas y prendía y veía que las partículas se quedaban atrapadas ahí. Si él prendía el láser, las partículas se quedaban atrapadas. Si él apagaba el láser, las partículas se iban. Entonces él se dio cuenta que la luz estaba ejerciendo un efecto mecánico sobre esas partículas. Lo que tiene aquí, sí, él hizo todo un sistema microfluídico. Entonces, él empezó a observar eso y de ahí dijo, bueno, estoy observando que la luz puede servir para atrapar partículas. Mostró eso en una publicación de Optics Letters en el 86. Y después dijo, bueno, pero si yo puedo atrapar partículas, resulta que yo puedo pensar que esas partículas son partículas que ya no sean pepitas de sílica, que era lo que él usaba. Estas esferitas eran esferitas de sílica. Dijo, ¿qué tal si yo atrapo una bacteria? Entonces consiguió, eso es lo que está aquí, capturar una bacteria y poder observar cómo es el proceso de multiplicación y desarrollo de las bacterias. Entonces, a partir de una. Eso es lo que está aquí. Y aquí también lo volví a mostrar en un Science. Entonces, este es un Nature, este es un Science. Aquí lo que hizo fue mostrar el seguimiento de virus y bacterias. Básicamente generalizó todo lo que tenía aquí en este. Hay un formalismo teórico que también está allí atrás, solamente voy a mostrar lo superficial. Entonces, a partir de ahí, y estas demostraciones que él hizo aquí revolucionaron toda el área de la medicina, tuvo aplicaciones grandísimas y por eso fue que recibió el Nobel en 2018. Entonces, ¿por qué hoy en día atrapar partículas es interesante? Hay muchos, yo puedo llenar esto de slides mostrando ejemplos, pero traje dos. Entonces,
Resulta que la forma en que se recupera la piel, cuando usted tiene un accidente y pierde piel, la forma en que se recupera la piel es como cuando usted está montando andamios. Y la forma en la que esos andamios se van montando, si usted logra entender toda la dinámica que hay allí, usted puede crear mecanismos más eficientes para terapias de medicina regenerativa. Entonces, ese es un caso en el que se usan pinzas ópticas, como está aquí dicho en ese trabajo, usan pinzas ópticas para entender los fenómenos dinámicos y generar procesos mucho más eficientes para medicina regenerativa. Otro caso bastante típico es el caso del cerebro. Tratar las enfermedades que están en el cerebro es uno de los procesos más difíciles porque la barrera hematoencefálica no deja pasar todo. Entonces, la barrera hematoencefálica es una barrera que si usted tiene algo que ella detecta que es bueno para el cerebro, se dilata y lo deja pasar. Si ella no lo reconoce o detecta que es malo, simplemente se queda cerrada y no pasa. Cuando hacen fármacos, estos fármacos llegan y pues como la barrera hematoencefálica no los reconoce, simplemente no los deja pasar. ¿Qué se está haciendo? Esa parte se llama entrega controlada de medicamentos o entrega localizada de medicamentos. Se hacen liposomas. En esos liposomas usted encierra el medicamento y funcionaliza el liposoma en la parte externa con algo que la barrera hematoencefálica entiende como que es bueno para el cerebro. Entonces, cuando llega el liposomo funcionalizado, la barrera hematoencefálica detecta, no, esto es bueno para el cerebro, se abre, el liposomo pasa y justo cuando está en la región interna, por las interacciones que tiene, él se revienta. Si usted logra entender cómo funcionan esas fuerzas que revientan el liposomo, usted puede hacer cada vez medicamentos más eficientes para hacer tratamientos de enfermedades exactamente en el cerebro, por ejemplo, cáncer de cerebro y demás. Este es para desarrollo de fármacos en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan esas fuerzas ópticas? Resulta que, como dije, Ashkin observó que la partícula se queda atrapada en la región aquí, o sea, donde está el foco del lente. Cuando un campo electromagnético interactúa con un objeto, ese campo electromagnético, esa luz, genera cargas de desplazamiento, densidades de carga de desplazamiento y genera densidades de corriente de desplazamiento. La interacción de este campo con las densidades de carga y de corriente que él generó genera dos tipos de fuerza. Una fuerza que se llama fuerza de gradiente, que es una fuerza que tiende a llevar la partícula hacia el lugar de mayor concentración de campo, y tiene otra fuerza, que es la fuerza encargada de empujar la partícula en la dirección de propagación del campo. Esas fuerzas, usando la ley de Lorentz, usted las puede escribir de esta forma y llegar a la expresión usando el tensor de Maxwell. Todos los detalles para llegar de aquí a aquí están en el capítulo 8 de Griffiths. Es muy fácil de seguir si ya hizo el curso de electromagnetismo. Y él llega exactamente a una expresión así. Ahí entonces hay que hacer toda una serie de pasos algebraicos y usted llega allí. Cuando Ashkin logró llegar a estas partes, esta es la expresión general, él después dijo, bueno, pero es que yo estoy capturando partículas pequeñas y yo quiero capturar partículas que son muy pequeñas, ¿qué pasa? Entonces usted puede considerar el caso en que el radio es mucho más pequeño que la longitud de onda y hacer una expansión dipolar. En realidad es una expansión multipolar y la corta en el dipolo. Y él llegó a que la fuerza de gradiente es de esta forma y la fuerza de scattering, que es la fuerza que empuja la partícula, es de esta forma. Ahí entonces usted puede ver, cuando la partícula es muy pequeña, la fuerza crece con el radio a la 6 y aquí crece con el radio a la 3. Y aquí está el campo y aquí está la corriente, que era lo que esperábamos obtener. Resulta que cuando RP es muy pequeño, usted puede hacer una comparación entre esas dos ecuaciones y usted se va a dar cuenta que la fuerza de gradiente es mucho más grande que la fuerza de scattering. Ahí entonces usted puede decir, bueno, yo puedo coger partículas muy pequeñas y atraparlas. Y efectivamente usted las puede atrapar usando láseres. Pero ¿cuál es la limitación? Imagínese que usted atrapa una partícula con un tamaño de 15 nanómetros, pero por la limitación de la ley de difracción, usted va a tener aquí ese spot del lente generado por el lente, es del orden de, el diámetro es del orden de una micra. Si usted tiene una partícula de 10 a 20 nanómetros capturada en una región de una micra, usted la tiene confinada en una región, pero no la tiene atrapada, porque ella se puede mover libremente en toda esa región. Entonces usted no va a poder hacer lo que usted quiere, que es tenerla capturada y poder hacer tratamiento, observaciones y demás.
Entonces hay que encontrar mecanismos que le permitan a usted atrapar una partícula de 10, 12, 15 nanómetros, pero que quede atrapada literalmente. Ahí entonces entra en juego, durante toda los últimos 10 años entró en juego el efecto plasmónico. Ah, perdón, me estaba saltando. Entonces, Askin, cuando capturó las partículas, además de detectar esta parte aquí, también vio lo siguiente. Él dijo, bueno, resulta que yo puedo empezar a atrapar partículas y voy bajando la intensidad del campo, y resulta que él descubrió que en algunos casos él atrapaba la partícula y la partícula se quedaba un pequeño instante ahí y se salía. Y él se dio cuenta que era por la energía térmica, por el movimiento browniano. Entonces, él dijo, bueno, pues yo puedo hacer un cálculo de un potencial óptico. Esto claramente funciona asumiendo que el sistema es conservativo. Entonces, en el caso de él era conservativo, pero hoy en día se hace aproximación y da un buen resultado. Entonces, él usó el concepto de potencial óptico y descubrió que el potencial óptico tiene que ser como mínimo 10 veces o mayor que la energía térmica de la partícula para que usted logre que la partícula no se salga de la trampa en la que usted la tiene. Ahí, hoy en día, con investigaciones, aparatos claramente mucho más modernos y otra serie de desarrollos, esto ya se redució a un umbral de 6, pero si usted usa 10 o más, usted está garantizado que la partícula está atrapada, ella no va a salir de ahí. Ahí entonces, creo que dejó de funcionar, César. Ya. Ahí entonces es cuando entra en juego el efecto plasmónico. ¿Qué es el efecto plasmónico? Imagínese que usted tiene una esfera de oro. Usted tiene una esfera de oro y usted aplica una luz. La luz tiene un campo eléctrico que está oscilando, como ilustra allí esta onda. Ese campo que está oscilando mueve los electrones en una dirección y en la dirección opuesta. Entonces, claramente hay una fuerza de restauración adentro con la que usted tiene que luchar cada vez. Ahí hay una analogía que es válida y funciona muy bien, que es la del resorte. Cuando usted coge un resorte con una masita abajo y empieza a moverlo, él se puede empezar a oscilar, pero la oscilación máxima que va a tener ese resorte es si usted genera una oscilación con la oscilación característica de él. O sea, usted tiene un fenómeno de resonancia. Ahí usted va a tener la máxima amplitud de oscilación. Si usted hace esa analogía aquí, resulta que cuando la frecuencia de onda de la onda electromagnética que esté interactuando con las esferitas es igual a la frecuencia característica, usted consigue generar las mayores o las máximas amplitudes de desplazamiento de esos electrones y por tanto usted consigue generar un campo eléctrico localizado que amplifica enormemente el campo incidente. Aquí este es un cálculo básico que hicimos para una esfera. No recuerdo las configuraciones que usamos, fue un cálculo solo para mostrar, lo hicimos en Lumerical. Aquí logramos demostrar una amplificación que va un poco más arriba de 12. Entonces, pero hay resultados experimentales aún que llegan a amplificaciones mucho mayores. Esa amplificación se da si la frecuencia de oscilación de su campo coincide con la frecuencia de oscilación de su esferita. Pero ahí mostramos el de la esferita por simplicidad, es el caso más básico de mostrar. Claramente esa frecuencia de resonancia va a depender de la geometría del material y del medio que está alrededor de la partícula. Entonces, esa idea de incrementar los campos cercanos usando plasmónica empezó a ser explotada por muchos investigadores, pero yo quiero mostrar aquí el caso de la profesora Jennifer Dion, porque ella mostró un caso bastante interesante que después fue mostrado experimentalmente en 2018. En el grupo de la profesora Dion dijeron, bueno, imaginemos, es un caso teórico, entonces es idealizado, que tengo un cable coaxial de plata. Es un cilindro, él tiene una altura finita, aquí está la altura finita, tiene un radio interno para el primer círculo, después tiene un espesor para una capa de sílica y después tiene un radio externo para el segundo cilindro de plata. Y ella logró mostrar que las localizaciones de campo cercano que hay allí generarían potenciales que llegan a ser del orden de 25 veces el potencial térmico. O sea, usted puede capturar partículas con garantía de que ellas no se van a salir de ahí. Entonces, la profesora Dion hizo el trabajo, es bastante extenso,
pero hizo todo este tratamiento, mostró todos los casos posibles, mostró que si usted gira el campo puede girar el potencial alrededor del círculo del cable coaxial, lo cual es interesante porque usted además de atrapar puede moverlas. Todo eso fue teórico y en 2018, en la misma revista, un grupo chino demostró ese concepto experimentalmente. Entonces ellos lo que hicieron fue, por litografía de haces de electrones, crearon unos cilindros de oro usando ALD, que es una técnica que permite crecer capas muy delgadas de materiales óxidos. Crecieron dióxido de silicio alrededor de estos discos. Después evaporaron oro de nuevo y cubrieron todo el sistema completo con oro. Eso les quedó una cosa altísima. Y con ion milling lograron bajarlo hasta la altura que ellos querían y lograron tener exactamente el cable coaxial que la profesora Jion había trabajado, solo que ahora experimentalmente hay substrato y hay todas estas cosas. Ellos allí lograron mostrar que prenden el campo y atrapan una partícula, apagan el campo y sueltan la partícula. Entonces la parte que está aquí es la parte cuando el campo está apagado, la luz está apagada y aquí es cuando está prendida. Entonces prendían, atrapaba la partícula, apagaba, la partícula se salía. Ahí ellos lo hicieron varias veces para mostrar que el experimento es reproducible. Lo hicieron mostrando una proteína que se llama streptavidin. El streptavidin tiene un tamaño 4.5 por 4.5 por 5.8 nanómetros, es una molécula bastante pequeña y tiene un índice de refracción aproximado de 1.5. Ellos hicieron simulaciones, compararon con los resultados experimentales y estaba todo muy bien. ¿Qué ocurre? Cuando usted tiene el efecto plasmónico, como expliqué arriba, es los electrones que están moviéndose, están en un desplazamiento máximo. Y esos electrones cuando se están moviendo en un metal empiezan a generar calor. Entonces ellos descubrieron que esto empieza a calentarse. Ahí ustedes dirán, pero pues ese calentamiento es nada, eso no creo que sea tan grave. Ahí fue grave, pero yo quiero mostrar ese aquí, porque ese aquí dice explícitamente que el agua llega a hervir. Entonces, si usted hace ese atrapamiento con esas cosas, este aquí también es el resultado experimental, este es de otro tipo de sistema, el agua puede llegar a hervir. Entonces, ustedes saben más o menos que después de 40, 50 grados, las moléculas con actividad biológica se desnaturalizan. Entonces, si usted lo que quiere es estudiar la actividad biológica de ella, pero la desnaturalizó, usted simplemente no va a lograr hacer nada. Ahí el grupo del profesor Romain Quidant había mostrado que ese calentamiento por efectos ópticos se da por la componente imaginaria de la permitividad. La componente imaginaria de la permitividad es la que genera esta densidad de calor que está aquí. Ellos lograron mostrar eso con experimentos, simulaciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si usted quiere atrapar partículas en regiones muy pequeñas del espacio, poder observarlas y que no se calienten, usted necesita sistemas que la componente imaginaria de la permitividad sea cero. De esa forma usted no va a tener ninguna densidad de calor. A partir de ahí, entonces, surgieron opciones que dicen, bueno, los dieléctricos tienen una componente imaginaria de la permitividad que es considerablemente menor que la componente imaginaria en los metales. Entonces, ¿qué tal si empezamos a generar resonancias en los dieléctricos? Los dieléctricos tienen una cuestión que hay que tratar con detalle, y es que el campo tiende a confinarse en la región interna. Entonces hubo una propuesta aquí en la que dicen, bueno, ¿qué tal si cogemos el resonador? Este es un caso idealizado también, y lo rompemos con una forma como de una antena bow tie. Entonces lo podemos romper y por el efecto de antena voy a lograr que el campo se localice en la región externa. Ellos hicieron las simulaciones y lograron mostrar que efectivamente el campo tiende a localizarse en esta región, principalmente en la región de la nanoantena. Ahí fue una simulación, no pasó mucho de ahí, y en el 2018 otro grupo dijo, bueno, yo puedo coger dos resonadores cilíndricos, acercarlos lo suficiente para que los campos próximos de ellos se acoplen y termine dándome el campo en la región externa. Y para evitar que alguna parte del campo se vaya adentro, puedo hacer un disco dieléctrico que interactúe con ellos y mantenga el campo siempre en la región externa, y lograron mostrar eso como está aquí en la figura C. Esos resultados los hicieron usando silicio y resulta que ellos detectaron que había cambios de temperatura del orden de 1 Kelvin,
claramente esos cambios de temperatura son un determinado tiempo. Si usted mantiene la partícula atrapada, eso va empezando a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces, de cualquier forma, va a llegar un momento en que la temperatura de su sistema no va a ser lo suficientemente buena para el estudio que usted quiera hacer. Ahí entonces es donde nosotros entramos a tratar de resolver ese problema. En el 2015, el grupo del profesor Kipchak había mostrado que los sistemas dieléctricos, bajo ciertas condiciones muy especiales, exhiben un tipo de resonancia que es una resonancia no radiativa. Esa resonancia no radiativa se da porque usted genera un dipolo y genera un dipolo toroidal simultáneamente. Y en el campo lejano, la fase del dipolo toroidal cancela la del dipolo eléctrico. Entonces, para ese caso, él logró mostrar experimentalmente eso. Aquí hay medidas, él mostró que esa era la región que había máxima energía dentro de las partículas dieléctricas, y todo esto aquí son resultados numéricos, lo que está en la figura B y D. De ahí, entonces, en el 2017, un grupo de Alemania, usando la técnica de microscopía de campo cercano, la microscopía de campo cercano básicamente usa una punta de FM, solo que oscila. Entonces usted usa esa oscilación para hacer un filtrado con la frecuencia mecánica, usted logra filtrar y saber cuál es el campo que incidió y quitarlo y tener el campo que está en las partículas, o sea, el campo cercano. Y a partir de eso yo logré mostrar que esos campos cercanos coinciden muy bien con las simulaciones para determinados casos. Claro, ellos hicieron diferentes casos y ellos lograron mostrar que en los casos que estudiaban coincidían muy bien. Básicamente daba lo mismo que la simulación. Ya después en el 2018 volvió a desactivarse. Después en el 2018 un grupo hizo un disco y dijo, bueno, yo tengo este disco y si a ese disco le hago una ranura en el centro, yo puedo generar un modo de anapolo que claramente por ser dieléctrico va a estar en su parte interna, pero abriendo ese hueco, esa ranura, con unas características geométricas muy particulares, yo puedo hacer que el campo se concentre muy alto en esa ranura. El concepto más o menos, no es exactamente igual, pero es muy cercano a lo que ustedes esperan en una resonancia de Fabry-Perot. Usted tiene un campo que por acumulaciones de fase está en una región donde usted no esperaría que esté. O lo mismo que en un cristal fotónico. Usted tiene un modo de efecto, usted no esperaría que esté ahí bien el gap y usted ve que tiene un modo de efecto allí. Y es por campos que por acumulación de fase terminan dando un máximo ahí. Básicamente la idea es esa. Entonces ellos lograban mostrar y mostraban cómo controlar el espesor de la ranura, el largo y el ancho, para lograr generar esos modos ahí. Y ahí nosotros dimos, bueno, la ranura tiene el orden de 10, 15 nanómetros y los campos que localiza son bastante intensos. Si nosotros encontramos un dieléctrico que no tenga pérdidas en determinada longitud de onda, podemos hacer una ranura y atrapar partículas en esa ranura y no se calienta. Y efectivamente eso fue lo que hicimos, eso fue un Physical Review Letters del 2021, que fue el trabajo de la tesis de doctorado de John James. Ahí entonces este potencial óptico es un potencial óptico que alcanza 16 veces el potencial térmico y logramos mostrar que usted puede capturar partículas de 10 nanómetros de tamaño. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todo el seguimiento de los trabajos del profesor Kipchak, que era acumulación de energía dentro de la partícula y baja radiación, que es un mínimo en el scattering. Cuando los dos casi coinciden, usted ya puede empezar a saber que por ahí tiene un modo de anapolo. Luego aquí en la figura B, usted ve la alta concentración de campo en la ranura. Entonces logramos llegar a esa concentración de campo en la ranura y empezamos a hacer el estudio de las fuerzas. Para hacer el mapeo de las fuerzas, aquí hay un mapa dosdimensional de la fuerza en X y la fuerza en Y. Consideramos la partícula en una posición que está afuera del radio y le empezamos a entrar con una altura de 20 nanómetros. Entonces consideramos que está a una altura de 20 nanómetros del disco y empezamos a entrar de a 5 nanómetros y hacer todos estos cálculos que están aquí son los cálculos que dieron corriendo la de a 5 nanómetros, considerando que el diámetro de esa partícula es del orden de 1000. Entonces hay bastantes resultados aquí en esta región. Y estas aquí son trazas de ese potencial. Vemos que el potencial alcanza casi 20 veces la energía térmica. Ahí
Ya hicimos otras comparaciones, consideramos diferentes radios de la partícula que estaba atrapada, entonces hicimos 12, 15, 18, hicimos otros casos y mostramos que el comportamiento cuando se empieza a alejar en Z es casi lineal, pero aún tenemos fuerzas. Por ejemplo, hasta aquí tenemos un potencial que es, perdón, la fuerza del potencial está aquí abajo. Tenemos potenciales que son suficientes para mantener la partícula atrapada. Las partículas se consideran en todos los casos con índices de refracción de 1.6 a 2.4, que son índices de refracción más o menos trabajables. El índice de 1.6 es las esferitas de polistireno que usó Ashkin, y 2.4 es el índice de refracción aproximado de los puntos cuánticos de cadmio-selenio. Entonces, de ahí dijimos, bueno, pero el radio vamos a usar silicio amorfo. Entonces, en lugar de usar silicio cristalino, usamos silicio amorfo, que también es bastante usado para hacer ese tipo de estructuras, y logramos mostrar, si hacemos el radio a la partícula, vean que aquí da 840 el diámetro, si hacemos el radio a la partícula de tal modo que esté en una región donde la componente imaginaria de la permitividad sea cero, claramente no vamos a tener calor. Entonces aquí encontramos una frontera a partir de la cual usted tiene calentamiento y una a partir de la cual ya no tiene calentamiento. Mostramos todo ese concepto, usamos la idea del profesor Romain Quidant y hicimos aquí las distribuciones de temperatura que están usando isotermas en esa región superior. Y lo más, digamos, motivante de todo eso es que en 2023 un grupo de chinos demostró experimentalmente lo que habíamos hecho en las simulaciones. Solo que ellos combinaron la estructura de nosotros con el que tenía una nanoantena. ¿Por qué? Porque eso les da un campo mucho más alto. Entonces, básicamente hicieron la misma estructura, usaron silicio amorfo, y ellos aquí usaron yo creo que si apagamos la luz, no sé cómo apagarla. Apagando la luz, aquí se ve, ellos usan un reflector de Bragg, o sea, usan un sistema multicapas, para que la luz que incide se refleja, entonces genera un potencial mucho más alto en esta región de atrapamiento. ¿No fue suficiente? No, dejémosla ahí. No, creo que no resolvió mucho. Entonces, usando ese reflector de Bragg en la parte inferior, logramos mostrar que generaban esta localización más intensa de campo y demostraron experimentalmente el concepto que hemos desarrollado en 2021. Después dijeron, bueno, pero si vamos a usar un reflector de Bragg, también podemos usar un substrato metálico. Entonces usaron un substrato de oro y crecieron de nuevo los discos de silicio amorfo y mostraron también el efecto allí. El oro lo hacen de un espesor tal que es reflector. A partir de 70, 100 nanómetros ya él refleja. Ahí ustedes dicen, bueno, pero yo cojo y capturo una partícula. Vamos a suponer que usted captura lo acaba de decir la palabra una proteína. Usted captura una proteína y ¿qué va a hacer? Se va a quedar mirándola toda la vida. Entonces, nosotros dijimos, no, es interesante si usted puede estudiar procesos. ¿Cómo usted puede estudiar procesos? Si usted coge dos partículas, usted puede estudiar procesos. Usted puede, por ejemplo, considerar una molécula de un antibiótico y una célula de una bacteria. Y usted puede ponerlos a interactuar manteniéndolos en una separación que usted controla, puede ir aproximándolos y usted ve con un microscopio cómo interactúan. Si usted logra entender eso y logra entender toda esa dinámica que hay ahí, usted puede hacer antibióticos mucho más poderosos de los que existen hoy en día. ¿Qué hicimos? Usamos la idea de la ranura y dijimos, bueno, lo que pasa con esas ranuras, cuando usted las empieza a alejar, pero manteniendo la condición de acumulación de campo cercano, usted puede hacer que en vez de tener una oscilación, ya tenga dos. Entonces, en lugar de tener una oscilación de campo altísimo, yo puedo hacer que tenga dos. El campo no va a ser tan alto, pero voy a tener dos potenciales ópticos altos. Y exactamente eso fue lo que mostramos en este trabajo de aquí. Eso lo publicamos en 2023. Entonces, lo que hicimos fue usar una ranura que es un poco más amplia. El campo se queda en la región más cercana a las paredes y logramos mostrar que para ese caso también logramos generar dos potenciales ópticos. Ahí consideramos, disculpa. Ahora ya no quiero volver. Ahí consideramos en todos los casos en que usted tiene una partícula en un lado y pone la otra en el otro lado y empezamos a estudiar toda la interacción, las fuerzas de interacción entre ellas. Por eso aquí la línea es discontinua, porque es la región en la que usted tiene su partícula ya, usted la considera que está, y todo lo demás es la fuerza de la otra cuando se mueve en el plano. Esos son los resultados que hicimos y ahí logramos mostrar que es viable. ¿Y qué es lo más interesante?
que lo demostraron experimentalmente él en 2023, en el mismo año. Nosotros publicamos ese artículo en el inicio de 2023 y en el final de 2023 lo hicieron igual experimentalmente, solo que aquí también lo hicieron con silicio amorfo, vean la A, solo que aquí ellos en vez de usar el cilindro que nosotros usábamos, le cambiaron la geometría por un cubo, pero los anapolos se pueden hacer en cubos, se pueden hacer en cilindros, es solo un cambio de geometría, pero el concepto es el mismo, es el concepto del anapolo concentrado dentro de la estructura dieléctrica y un ancho tal que genera dos pozos de potencial óptico. Eso es lo que hicimos ahí. Y entonces la conclusión de la presentación, qué pena si me alargué mucho, es que con estructuras dieléctricas completamente dieléctricas, perdón, en regiones de longitudes de onda donde la permitividad se hace cero, podemos desarrollar sistemas de pinzas cuánticas, pinzas ópticas para capturar partículas muy pequeñas y aún capturar dos y observar la interacción que hay entre ellas. Entonces, muchas gracias. Se me estaba pasando, no puedo dejar de agradecer a las agencias de fomento que financian nuestros trabajos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Ricardo Mejía por esta excelente charla. Muchas gracias a ustedes. Entonces, pues damos paso a las preguntas, dándole prioridad a los que están acá en el auditorio y luego les daremos a los que están en la videollamada. A ver, Brian. Gracias por tu charla. Yo quisiera saber, el problema del calentamiento era la parte imaginaria, la permitividad Ajá. del material. No me queda claro ese material. El silicio amorfo que se pone ahí encima. Espérate un segundito. Tú O sea, dices que- el ACS Photonics que era experimental. Este aquí. Sí, eso fue No, como lo solucionaron. mira que ellos hicieron silicio Ujú, y usaron longitudes de onda que están en el infrarrojo cercano. Usaron longitudes de onda cerca de 900 nanómetros. Pero el silicio en cerca de 900 y un poco más allá, creo que en 1050 es que él empieza a tener una permitividad baja, imaginaria baja. Creo, no tengo certeza, no me acuerdo porque este lo usamos poco, nosotros generalmente usamos el amorfo. Entonces ellos están en una región donde la componente imaginaria de la permitividad es pequeña, ellos sabían eso, era de hecho, no mira, usaron en 1064. Entonces en 1064 la componente imaginaria de la permitividad del silicio cristalino, mira que aquí no tiene la A, en los otros tenía la A que es el amorfo. En el cristalino tú tienes, ya lo recordé, tú tienes componente de la permitividad imaginaria hasta 1100. En el amorfo es hasta 980, creo. 950, 980 por ahí. La componente imaginaria desaparece y él ya simplemente tiene una constante eléctrica completamente real. Ok, buenísimo. Y la otra era, bueno, consiguieron hacer dos pozos de potencial. Sí, Se podría pensar que se pueden hacer estructuras, no sé, bidimensionales de sí, varias eso partículas fue con lo que varios hicieron pozos, con en, más de dos. dentro de la misma partícula, no, porque ya entonces quiebras la condición que teníamos. ¿Recuerdas que dije que era una condición muy delicada? Mira, aquí en esta separación, porque eso satisface unas condiciones, el ancho y el largo de estas ranuras es controlado de una forma muy minuciosa. Si tú haces un ancho muy exagerado, destruyes el modo de anapolo, ya no tienes localización de campo. Puedes tener otra resonancia, pero es otro tipo de resonancia, ya no va a ser la resonancia que queremos. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, muchas gracias por tu charla. Gracias. Mi pregunta es, cuando tú haces en muchos artículos, tú dices, bueno, publicamos esto y nos lo demostraron, pero utilizando otra estructura, otra configuración geométrica. ¿Con qué objetivo se cambian las configuraciones geométricas? Ya. Resulta que cuando haces un experimento en la simulación, todo es idealizado, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros consideramos que el agua es idealizada, que el substrato, los espesores, todo es perfecto. Pero logramos demostrar un concepto y mostramos que es viable. Cuando tú vas a hacer el experimento te das cuenta de que ellos pudieron haber concentrado campo. Si consideraban aquí, en vez de usar un reflector de Bragg, usaran un dieléctrico, por ejemplo, dióxido de silicio, puede que el potencial de ellos sea, pero no sea lo suficientemente alto para mantener la partícula atrapada de forma estable. Entonces, los detalles de por qué ellos lo hacen, ellos no lo dicen, ellos solo dicen que lo usan,
pero lo que yo espero es que al tener reflexión, tú logras hacer que el campo se concentre más en esta región. Ok. O sea, ¿Vale? es más como Porque con mira el... que aquí lo hicieron con oro exactamente para tener lo mismo. Ok. O sea, el objetivo es como hacer más fino el campo, o sea, como para que sea No, más reconocible. hacer que tu estructura no sea transmisiva. Ok. Porque cuando tu estructura es transmisiva, tal vez lo que pasa es que el campo se te va a la transmisión y realmente el campo que esperas tener en la ranura se te mete en el substrato porque el substrato es un dieléctrico de alto índice de Ah, refracción. vale. Entonces, pues sí, logras tener una pequeña porción de campo en la región de la ranura, pero por culpa del substrato, tener un índice de refracción relativamente alto, generalmente se usa el vidrio de dióxido de silicio, Ujú. entonces ese campo lo que hace es meterse allá y te deja un poquito apenas en la región de afuera. Si tú tienes un sistema que es reflector, eso no va a pasar porque el campo simplemente no se te va a ir al substrato, se va a quedar en la región de la ranura. Ok, vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Yo también pues quisiera hacer como una pregunta relacionada con la geometría. Pues a lo largo de toda la presentación pues se trabajan diferentes geometrías, ¿no? Quisiera saber cuál es el proceso para escoger la geometría más adecuada para el problema, de acuerdo al problema. Ese es un cálculo en el que tienes que hacer todos los detalles y ir determinando lo que cuando hablé de este ACS Photonics, ellos muestran allí que esas condiciones son bastante delicadas. Entonces, mira que el L y el W de la ranura hay que trabajarlo muy bien, porque si haces una condición que no vale, simplemente se te va la parte interna del campo. Entonces ahí hay que hacer bastantes simulaciones hasta encontrar la estructura optimizada. Es un proceso laborioso de trabajar en la ranura, trabajar en los campos, observar. Entonces, claramente eso se hace con un algoritmo automatizado y después tú solamente te sientas a analizar resultados y a saber dónde está lo que necesitas. O sea, sería primero al tanteo, o sea, de que el Básicamente algoritmo sí, es lo... una labor de ingeniería casi. Sí, o sea, no puedes decir, no, yo pongo 10 y 20 y lo hago y me va a dar. No. Ellos tienen unas condiciones que tienes que trabajar. No es decir, no, yo le pongo 10 y 15 o 10 y 20 y eso da. No, no te va a dar en todas. Es bien delicado. Vale, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va relacionada con la parte en la que mencionaste el ejemplo que podría funcionar, por ejemplo, para antibióticos y bacterias. Ajá. Pues teniendo en cuenta lo que escuché y que trabajan moléculas inorgánicas, ¿cómo se podría aplicar estas pinzas ópticas para estudiar, por ejemplo, la capacidad de resistencia de un antibiótico? No es regaño. Te lo prometo que no. Es solo un comentario. Es que tú llegaste un poco Sí, tarde. yo sé. Por eso ellos me preguntaron eso. Entonces voy a devolverme para que lo... Pero no es regaño. Créeme que no. Ok. ¿Vale? Pues Entonces, solo mira. que ya estoy acostumbrada en ese millón. Ah, no, mira, lo que pasa es que cuando yo empecé, conté, opa, solo un segundo que esto responda. Aquí, cuando yo conté la parte inicial, Askin comenzó trabajando con esferitas de sílica o de poliestireno. Y él después dijo, bueno, ¿y qué pasa si capturo una bacteria? Y él capturó una bacteria y pudo observar cómo es el proceso de multiplicación, de desarrollo de una cultura de bacterias usando esas pinzas ópticas. Y luego hizo lo mismo ya con virus y bacterias, algunas otras complejidades en este segundo trabajo. A partir de ahí, esas pinzas ópticas empezaron a tener una amplia aplicación en medicina, en biomedicina, medicina regenerativa. Entonces, por eso yo puse el ejemplo allá de bio. ¿Qué pasa? Hoy en día, estas son publicaciones, ya no están tan recientes, pero relativamente recientes, pero por lo menos mucho más que las de Askin. Las pinzas ópticas se estudian para determinar cómo funcionan los procesos regenerativos de piel. La piel, cuando tú tienes un accidente y pierdes piel, la piel se va construyendo como construyendo andamios. Entonces, la forma en que ellos se van montando tiene una dinámica, hay unas fuerzas. Si tú logras entender esas fuerzas y logras entender toda esa parte dinámica, tú puedes crear tratamientos mucho más eficientes, porque tú haces todo para que sea optimizada la forma en que funciona el cuerpo. Y otra de las cosas que se aplica es en fármacos. Aquí conté la historia de la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege nuestro cerebro. Entonces, si tú haces un fármaco que es para el cerebro y él llega así simplemente,
la barrera hematoencefálica va a decir, no, yo a usted no lo conozco, no sé quién es y simplemente no lo deja pasar. Entonces, ¿qué se hace? Ese fármaco se mete dentro de un liposoma. El liposoma, la parte externa, se funcionaliza con algo que el cerebro, la barrera hematoencefálica dice, sí, esto es bueno, y se abre y lo deja pasar. Es como una especie de caballo de Troya. Y cuando está adentro, se revienta. Entonces, la dinámica de cómo hace, cómo pasa y cómo se revienta para entender esa parte, se usan pinzas ópticas para generar medicamentos o fármacos mucho más optimizados. Y por eso el comentario al final fue, si tú tienes una bacteria y tienes una molécula de antibiótico interactuando, tú puedes entender esa interacción. Si tú entiendes esa interacción, puedes usar esa información de la misma forma que ha usado la medicina. Estas de aquí, los primeros estudios de Askin para todas las revoluciones hasta hoy que le dieron el premio Nobel. Entonces, si tú empiezas a entender todas esas cosas, tú puedes generar revoluciones en lo que tienes hoy en día, hacer cosas que sean mucho más eficientes. Por eso fue el ejemplo. Tú creo que no estabas aquí en esta parte, ¿cierto? Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta adicional por acá? En la videollamada, ¿alguna pregunta? Si alguien tiene preguntas, simplemente abre su micrófono y habla. Y la haces saber. Bueno, yo tenía una pregunta, tal vez tonta la pregunta. Esas son las más difíciles. No, Cuando la no, gente dice así es. vas a decir que vas a decir, sí, es verdad que era tonta. No, pues al final entonces la ventaja de tener los dos potenciales, es decir, poder capturar dos partículas, acercarlas y pues analizar, estudiar, observar la interacción. Por las dimensiones supone pues técnicas de observación o de, digamos, de interrogación que me gustaría que nos contaras, pues sí, un poco sobre eso. O sea, bueno, tengo, por ejemplo, si son tamaños de 10 nanómetros, son sublongitud de onda, por supuesto no van a ser, digamos, observación óptica en el sentido de como hacías con el Claro, microscopio, eran ¿no? de una micra. Acá en este caso, ¿qué tipo de observación se hace? O sea, pongo las moléculas muy cercanas o moléculas muy pequeñas, eso no está por fuera del régimen, pues por debajo del límite de difracción. Ahí, Nosotros hicimos ese caso y hablamos de estas potenciales aplicaciones porque es lo que la gente está persiguiendo. Todos quieren atrapar partículas más pequeñas. Pero eso también tiene otra relación y es un trabajo que estamos tratando de desarrollar. Y es cuando tú estás en la región de una partícula simple. Entonces, cuando tienes un sistema de sensores, quieres detectar, tú quieres llegar hasta el nivel de tener una sola partícula. Entonces, ¿cómo tú logras tener una sola molécula? Pues claro, hay formas de monitorearlo. Puedes usar Raman, puedes usar fluorescencia, puedes usar para saber que la molécula está ahí donde tú quieres que esté. Entonces, si combinas esas técnicas con esto, tal vez puedes saber que la molécula está atrapada. Ahora, la parte de la interacción de dos, nosotros lo mostramos como se puede. Ahí no, realmente, como te digo, nuestro trabajo es numérico. No, si te digo algo, seguramente no va a ser técnicamente correcto. Vale, bueno. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Pues faltaría mirar en Facebook, pero es que estoy al límite con la tecnología, así que lo siento por los que están en Facebook. Bueno, pues si no, entonces por favor agradezcamos de nuevo al Muchas profesor gracias a ustedes. Jorge Ricardo Mejía. Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima semana. Tenemos otra invitada que viene de México, ya les enviaremos la publicidad. Muchísimas gracias.